Hola, mi nombre es Felipe, les voy a decir un poco de lo que trata la película La Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices es una película argentina y es dirigida por Héctor Olivera y es estrenada en 1986. Esta película está basada en los hechos reales durante la dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983. Y esta película es específicamente en el contexto de la desaparición forzada de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata en 1976. La historia se centra en un grupo de jóvenes estudiantes secundarios, quienes en su mayoría son militantes políticos o simpatizantes de organizaciones de izquierda, quienes se ven perjudicados y envueltos en una serie de eventos trágicos luego de un levantamiento estudiantil. En la noche del 16 de septiembre de 1976, durante una corte de ruta en protesta por la situación política, los estudiantes son secuestrados por fuerzas militares. La película tiene su lucha y sigue por sobrevivir en condiciones extremas, mientras se enfrenta a torturas, abusos y la desaparición forzada. El título de la película hace referencia a una frase recurrente utilizada por las fuerzas represivas de la dictadura, La Noche de los Lápices, que alude irónicamente al hecho de que estos jóvenes cuyo único delito era luchar por la democracia, fueron considerados enemigos del régimen. Hola a todos, mi nombre es Sofía. Bueno, mis compañeros anteriormente les debieron comentar que el día de hoy estamos haciendo resumen de La Noche de los Lápices. Bueno, es una película argentina, como ya lo deben saber, que pues está basada en la historia de unos chicos de secundaria que fueron desaparecidos durante una dictadura en Argentina, llevada a cabo desde 1976 hasta 1983, ¿verdad? Pues nada, el día de hoy yo les haré como tal el análisis de los personajes, de los lugares y además también la problemática que se puede evidenciar en toda la película. Bueno, yo les hablaré de los personajes que yo consideré, que yo vi, que yo investigué que eran importantes, pero si ustedes vieron o verán la película, espero que me comenten cuáles consideran que sí son importantes y pues que compartamos ideas. Bueno, entrando en materia, encontramos primero que todo a Pablo, quien es el personaje principal, y pues nos muestra que fue que, bueno, Pablo en la vida real sí existió, fue como tal, gracias a quien se reconstruye esta historia, debido a que es uno de los sobrevivientes de la desaparición. Pues vamos a encontrar que los personajes jóvenes como tal, de los muchachos de los que yo les voy a hablar, se encuentran en un estándar de edad de 16 a 17 años que van a manejar características de idealismo, valentía, liderazgo, la lucha constante por la justicia social, defender aquellos derechos de estudiantes, además de ser personas determinadas, sensibles, llenas de crítica, de ideas de por sí que quieren plasmarlas ante un gobierno para que pues se lleven a cabo la justicia social que ellos esperan, ¿verdad? Entonces, pues para no redondear, pues vamos a encontrar, si no estoy mal, bueno, les voy a hablar como aproximadamente de 7 personajes que considero que representaron algo en la película. Entonces, sin más preámbulos, pues en primer lugar encontramos a Pablo, quien va a representar como tal a la juventud idealista y comprometida con la política, que sabe la política y que quiere defender aquellos intereses que tenemos. También vemos que dentro de Pablo se encuentra que la desaparición de él va a representar en la película la represión y la violencia contra los jóvenes que se ejerció en esta dictadura. Pero encontramos a Claudia, quien pues vemos que es la novia, quien va a simbolizar a lo largo de esta película la valentía, la determinación, y además pues es un plus porque es la muestra de que es una de las mujeres más presentes, entonces vamos a demostrar la determinación de las mujeres que tiene la lucha de una dictadura o la lucha constante. Entonces es un personaje que personalmente a mí me gusta mucho. Encontramos a Sara, quien no es un personaje primario, pues no lo vemos normalmente, pero que de alguna manera va a representar aquella sensibilidad y la creatividad de los jóvenes que pues algunas veces suele ser criticada la sensibilidad, pero vemos que la sensibilidad también nos lleva a pelear, a alzar nuestra voz, a decir esto no me gusta, esto no es justo conmigo. Entonces para mí también es un personaje que representa algo muy importante.
Además pues vemos como la represión pues acaba como tal con aquella creatividad y aquella inteligencia, cosa que pues es muy triste por decirlo así. Bueno, vamos a encontrar a Daniel, que también no es bueno, es otro personaje, quien va a simbolizar como tal la inteligencia y la crítica, cosas que pues a la hora de levantarte contra una dictadura son virtudes muy importantes. Pues es bueno, es chévere saber como tal en esta película cómo funcionaba esto, cómo cada persona, bueno, un grupo se lleva a cabo como tal con diferentes características, pero que son necesarias. Vemos a Tano, quien pues es la representación de aquella inspiración y el liderazgo político. Pues también vemos cómo esto puede ser para que la política lo persiga, pues porque no, digamos como tal, a una dictadura no le va a gustar que una persona que quiere la libertad inspire, porque pues no se quiere llegar a la libertad. Pues vemos también la madre de Pablo, cosa que pues también a mi gusto personal o para mí es muy importante mencionarla porque también muestra cuando en una dictadura existe bueno, en general cuando un gobierno o hay una desaparición y pues la madre padre simboliza esa desesperación que existe, cómo se busca constantemente la justicia, se quiere encontrar respuestas, entonces vemos como la madre de Pablo va a representar en general aquella búsqueda que nosotros aquella que nosotros buscamos, aquella búsqueda que nosotros queremos pues para que se haga la justicia necesaria. Pues vemos como el coronel va a representar como tal la represión y la violencia ejercida por la dictadura, va a ser un representante siempre de la dictadura como tal. Y pues también considero que el policía va a simbolizar como tal la colaboración y la complicidad de algunos sectores con la dictadura, debido a que pues de alguna manera en teoría lo tomamos de que la policía es un órgano que está para asegurarnos, pero digamos algunas veces vemos como esto entra en complicidad y realmente la seguridad que creemos que tenemos no existe. Entonces como tal considero que también es un tema muy importante de hablarlo, de abordarlo, un personaje que es necesario mencionarlo debido a que para mí significa algo. Bueno, ya pues para finalizar como tal esta parte de este análisis, pues nada, es bueno traer a colación este tema de hacerle un homenaje a aquellos estudiantes desaparecidos y pues un llamado a que las personas recuerden, que hagan memoria y que busquen constantemente la justicia y que nunca permitan que se silencien voces que son necesarias para que pues se cumplan los derechos a cabalidad. Entonces pues nada, gracias y pues ya continuamos con el análisis. Bueno, daremos continuación como tal a este análisis, continuando con los lugares donde está. Es importante resaltar que los lugares donde se desarrollan algunos eventos de esta película van a tener un profundo significado, serán símbolos y pues serán muy importantes a la hora de entender como tal la lucha de estos jóvenes durante esta dictadura. Pues en primer lugar son como 4 o 5 lugares que realmente para mí fueron muy importantes o siento que significan algo o traté de investigar y pues se les da un significado, entonces es para compartírselo. El primero es la ciudad de La Plata, que pues dicen que, o bueno, podemos evidenciar que es el principal escenario de la película y pues de por sí de los hechos reales. Entonces vemos que este lugar va a ser como tal el lugar de resistencia y esperanza, donde van a ocurrir la mayor parte de hechos, donde vamos a ver cómo los jóvenes van a luchar por sus derechos. Vamos a evidenciar el boleto estudiantil y también donde pues va a empezar como tal toda la represión. Entonces ahí vamos a ver cómo esto va a simbolizar cómo en la cotidianidad de los jóvenes va a haber tanta brutalidad y esto pues va a ser algo muy cruel. Bueno, en segundo lugar, y considero que es muy importante mencionarlo, van a ser las escuelas, pues las escuelas secundarias de La Plata, bueno, los colegios que pues vamos a ver en las películas. Pues esto como tal va a representar la inocencia y los ideales prematuros de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes idealizan un futuro lleno de sus derechos y demás, entonces vamos a ver esa inocencia que no se entiende que algunas veces el poder llega a opacar esto. Entonces vamos a ver cómo las escuelas van
a tener como ese contexto importante y va a ser donde también uno de los escenarios donde se va a desarrollar como tal la película. Los centros de detención clandestina, pues en la película se muestran como los estudiantes son secuestrados, ¿verdad? Y son llevados a estos centros clandestinos. Y pues, bueno, también se va comparando con la realidad. Entonces estos lugares simbolizan como tal el horror y cómo, digamos, algunas veces la dictadura llega a deshumanizar a las personas. Son pues espacios donde se van a oprimir los jóvenes, donde se van a tener torturados, donde van a desaparecer. Entonces contrastan a lugares muy oscuros porque pues no, los jóvenes en teoría, o es como una forma de simbolizarlo, no van a poder ver la luz debido a que los están callando, por decirlo así. Pues vamos también a encontrar los hogares de los estudiantes. Pues no es algo que se muestre muy concurridamente en la película, pero pues obviamente se van a ver donde comparten ciertos momentos con la familia, ¿verdad? Entonces esto va a representar como tal un contraste que, aparte de nuestros ideales, pues también están reflejando como una dictadura va a romper como esa comunión con nuestra familia, ¿no? Como va a causar un daño colateral, no va a ser solo una persona, sino a muchas. Entonces, los hogares de alguna manera van a simbolizar algo muy importante. Bueno, las calles y espacios públicos son aquellos escenarios donde las manifestaciones pues se dan a cuenta, donde pues se da también como esas manifestaciones acerca de los estudiantes que están secuestrados. Entonces estos lugares, el contraste de los lugares clandestinos es de que estos son espacios abiertos que van a simbolizar una libertad, una lucha unida donde todas las personas se están uniendo pues como tal para un solo propósito. Entonces, de alguna manera representan cierta libertad donde digamos se va a entender. Bueno, eso no exime que probablemente pues como vamos a evidenciar también va a haber persecución allí, pero pues es como un pequeño contraste. Entonces como tal yo consideraría que pues para mí esos son como los lugares más importantes que hay. Entonces pues no sé, si hay más deberían comentarme y decirme qué lugares consideran que fueron importantes. Bueno, para finalizar ya como tal con esta parte de estos resúmenes que les estamos compartiendo, vamos a encontrar como tal la problemática que vamos a evidenciar en la película, o pues que hemos evidenciado. Y pues realmente la problemática se genera por algo muy bobo. Realmente desde mi punto de vista es muy bobo porque realmente fueron jóvenes que fueron secuestrados, desaparecidos, torturados, simplemente por expresar opiniones políticas y exigir derechos. Entonces como que el núcleo del problema se va a generar ahí, como el abuso de poder va a silenciar a jóvenes que simplemente estaban exigiendo o estaban luchando por un boleto estudiantil para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, como debido a alzar la voz, estos chicos se convierten en víctimas. Entonces, yo creo que el eje principal de todo esto es eh, como tal que el abuso de poder que se ejerce cuando se exigen los derechos que realmente se merecen, pero pues estando bajo una dictadura, ¿verdad? Entonces vemos como a lo largo de la película van a haber millones de problemáticas como la desaparición, o sea, sí, cómo reprimían a muchos, a la juventud, por decirlo así, como digamos, otras personas, aparte de las que sufrían un maltrato directo, se ven afectados como sus familias al no saber dónde estaban, al pues de alguna manera tener esa preocupación constante, al nunca encontrarlos. Entonces vemos cómo también va a ser un impacto para sus familias, como también marcó como tal al país, que pues de alguna manera fue una de las violaciones de derechos muy fuertes. Entonces es eso, y pues de alguna manera como a veces entre órganos operan y hay silencio, que la gente calla, que incluso acolita esto. Entonces la problemática gira en torno al poder político, al poder que oprime ideales que van en contra de aquellos ideales que están impuestos porque pues están en una dictadura. Entonces se puede decir que analizando como tal esa problemática se puede decir que fue eso.
pues nada, es algo muy triste porque pues es una violación de derechos terrible. Literal, pues vemos como muchos jóvenes fueron silenciados y aún se sigue trayendo a memoria cada vez que se ve esta película. Entonces nada, espero que lo entiendan y pues gracias por prestarme atención. Denme sus opiniones y nada. Hola a todos, soy yo de nuevo, pero el día de hoy les vamos a hablar sobre la película titulada como La Noche de los Lápices. Yo especialmente hoy les voy a dar una pequeña reseña en donde les voy a mencionar quién es el director de esta película, en qué año fue publicada, cuál es su duración, les voy a hacer como una pequeña sinopsis de lo que es la película en sí y les voy a dar una pequeña conclusión. Entonces, para empezar, debemos saber que esta película fue publicada en el año 1988. Su director es Víctor Olivera y tiene una duración aproximada de 1 hora con 40 minutos. Ahora, podemos decir que la película se basa en la dictadura militar que se presentó en Argentina en los años 1976 a 1983. Específicamente, esta película pues está basada en La Noche de los Lápices, que así se le tituló a lo que empezó a ocurrir el 16 de septiembre de 1976, en donde aquí pues ya les voy a empezar a hablar en sí como de la película, en donde 7 chicos eran parte como de una asociación estudiantil en donde se debatían diversas cosas. Ellos debatieron que si querían participar en una protesta sobre el boleto estudiantil. ¿Qué era el boleto estudiantil? Era como una garantía o sí, un boleto que se te daba en donde por ser estudiante el transporte se te reducía, la tarifa del transporte se reducía, pero en el momento en que empezó la dictadura, como que revocaron todo esto y los estudiantes querían salir a protestar, pues para que se les devolviera su boleto estudiantil. Entonces aquí es donde empieza la película, ellos se reúnen, todos como que aceptan, empiezan a protestar y salen muchísimos estudiantes en donde pues el ejército tiene que ejercer como presión, acceder a la fuerza y aquí empiezan como los problemas. Ahora, después de que ellos empezaron a salir, a marchar, a convocar a los demás estudiantes a que no se quedaran callados y lucharan por sus derechos, el gobierno y la dictadura decidió como querer silenciarlos. Entonces, el 16 de septiembre de 1976, en la noche, llega como los militares o grupos como al margen, que se disfrazan de militares, llegan a la casa de cada uno de estos muchachos y los raptan a la fuerza, amenazando a sus familias con armas, y es súper fuerte. Al momento en el que los raptan, pues los llevan como a una cárcel clandestina en donde día a día tienen que sufrir torturas horribles. Los desnudan, no les dan comida y es súper triste porque aquí empezamos como a ver como ellos intentaban sobrevivir y mantenerse con el ánimo. Ellos siempre pensaron que iban a salir y duraron muchísimo tiempo ahí encerrados. Siempre unos se daban moral a los otros, cantaban y siento que eso es como súper difícil. La dictadura hacía como pasar que ellos estaban bien, los hacían firmar ciertas cosas, pero pues obviamente no estaban bien, estaban pasando hambre, necesidades, torturas cada día y la vida que estaban pasando en esos momentos era completamente indigna. Eh, Así transcurre la película, los padres buscan pues a sus hijos por cielo, mar y tierra, intentan pedir ayuda a las autoridades, pero siento que ellos hacen como caso omiso y pues sí intentan, pero pues obviamente no van a encontrar nada porque están supremamente bien escondidos y pues a ver, los del poder los silencian, ¿no? Entonces así transcurre la película. Es demasiado fuerte porque las torturas se ven como tal cual ocurrían y
así va sucediendo. Al final solo uno logró sobrevivir y salió, y se supone pues que a los otros los fusilaron porque aún siguen reportados como desaparecidos. Y es súper, súper fuerte. La película es muy fuerte porque los papás nunca dejaron de buscarlos, a pesar pues de que ya yo creo que muchos de ellos eran conscientes de cuál era el destino que ellos podían atravesar. Y es como una pequeña sinopsis de lo que es en sí la película. Mm, Como conclusión, les puedo decir que es una película bastante, bastante fuerte porque muestra un poquito de lo que fue en realidad todo lo que conllevó la dictadura militar que ocurrió en Argentina. Eh, este, este momento en sí, que es también uno de los que más han marcado a ese país. Entonces es muy difícil porque personalmente ellos, o sea, siento que ellos nunca dejaron de luchar, o sea, siempre hicieron como el intento de seguir, de pensar que sí iban a salir, y realmente pues sus esperanzas fueron, o sea, derribadas porque pues el régimen los asesinó, y sus papás, a pesar de todo, siempre lucharon por ellos, siempre buscaron encontrarlos. Y creo que es muy difícil porque a veces no somos conscientes de lo que pasa alrededor, o sea, y ni siquiera lo que pasa en nuestro país, sino como somos muy cerrados a lo que está aquí y no lo demás. Entonces, es difícil porque, pues yo personalmente la película ya la había visto en otras ocasiones, pero siento que volverla a ver y repetir todo lo que pasó, como que da pie a entender un poco más las cosas. Y ya, considero que deberíamos informarnos un poco más, entender qué es lo que pasa en el mundo o lo que pasó para que la historia no se vuelva a repetir. Bueno, y ahora voy a mencionarles algunos tratados en los que considero que pues este momento o esta película hace referencia a que se vulneraron completamente, y cabe resaltar que Argentina hace parte de cada uno de ellos. Bueno, el primer tratado sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el segundo sería la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la tercera sería la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La siguiente sería la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La siguiente sería el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué digo que en esta película o en este momento de la historia se vulneraron estos tratados? Bueno, en primer lugar, sabemos que el derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales que está plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados que les mencioné también. Y pues, como les contaba, se vulneraron demasiadas vidas, perdón, demasiados asesinatos. Entonces, claramente se está violando. Cuando hablamos a la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos, pues también se evidencia claramente que se está violando, porque en el momento en que ellos fueron secuestrados, diariamente eran torturados, tratados inhumanamente y atentados o se atentaba contra su dignidad humana. Entonces, estos tratados que les mencioné son muy similares o tienen contenidos muy similares, en donde el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a la no esclavitud o tratos crueles, ¿qué más les puedo decir? Bueno, esos y otros más están estipulados, y claramente, como lo vemos en la película o como les contamos que fue en la película, estos fueron violados, atentados, todo lo que ustedes puedan imaginar. Entonces estos tratados no se respetaron en toda la película. Y ya.
Ok, chicos, y pues eso sería todo. Como opinión personal, les recomiendo ver la película. Eso sí, si no les gusta que sea muy explícito o ver algo como la realidad o un poquito de ella, pues entonces no la vean porque esta película sí muestra, o sea, es muy cruda y, y nos da a entender o nos da un- una pizquita de reflejo de lo que pudo haber ocurrido entre estos años que ocurrió la dictadura. Y ya, la verdad me gusta la película, pero me pone como muy sentimental porque siento que son temas demasiado fuertes, más porque eran jóvenes, así como soy yo, como lo son mis amigos, y que por el simple hecho de que quisieron intentar que sus derechos se cumplieran y que se hicieran respetar, pues su vida se terminó y fue de la peor manera posible. Entonces, eso sería todo. Gracias por ver nuestro blog. Más adelante en estos días pues les vamos a estar subiendo nuevos capítulos con nuevas reseñas, con nuevas opiniones y con nuevas recomendaciones. Gracias. Ella, como me pone en la noche los lápices, yo creo que el enfoque de esta película sobre el terrorismo y más que está centrado en los estudiantes, hace que el horror del terrorismo de Estado sea aún más personal y cercano. Ver a estos estudiantes jóvenes, algunos apenas adolescentes, enfrentar estas situaciones tan extremas y perder su inocencia de manera tan brutal, realmente hace reflexionar sobre el costo humano de la violencia política y la represión que hace un país. Y no, ya pues chicos, bueno, llegó la parte de darme un comentario personal y pues no sé, es una película muy triste que pues te lleva a reflexionar demasiado porque realmente el hecho de que silencian ideales de personas que realmente quieren salir adelante o pues tienen un futuro pues demasiado brutal, ¿no? Y más que pues es basado en una historia real, es, o sea, son cosas que nos dejan sin palabras. Entonces, pues nada, la invitación en teoría es para que a cada injusticia que se cometa, nosotros pues debemos conocer al pie de la letra nuestros derechos y ojalá nunca permitir que por más mínimo que sea, pues se violenten, se vulneren, porque pues no, la justicia no es nada de eso. Entonces, esta película nos ayuda a reflexionar, a hacer memoria, a traer como tal a colación, por decirlo así, que tenemos que recordar que hubieron personas que lucharon por algunos derechos y literal fueron silenciadas de la manera más brutal. Entonces, más que pues hablar de lo que pasó, hablaremos más como de lo que no queremos que vuelva a pasar, de lo que no vamos a permitir que pase, de lo que nos deja de enseñanza esto. Entonces pues nada, espero pues les guste la película, pues no les guste pero que sí los haga reflexionar. Entonces nada, yo creo que mi comentario más personal sería este. Entonces gracias por la atención y pues